Hola amiguitos y amiguitas de Shaddai Kids. Estaba yo en mi casa leyendo parte de la palabra de Dios y me encontré con Mateo 5:43 y 40 al 45. Y dice la palabra así: Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Al escuchar esta palabra me quedé en un gran lío porque la palabra de Dios me está indicando que tengo que amar también a mis enemigos. Qué gran lío es para mí escuchar esta palabra. Me puse a reflexionar que si era necesario amar aún a aquellos a los que tal vez nos hacían algún daño o a los que alguna vez nos hicieron o nos dijeron alguna palabra desagradable. Y pues la palabra de Dios nos está indicando que así es, ¿verdad? Yo me propuse preguntarles a varios de los niños con los que convivo aquí cerca de mi casa y por esta razón les hice una pequeña entrevista realizándoles esta pregunta. ¿Qué opinas tú acerca de que la palabra de Dios dice que amemos a nuestros enemigos? Y los pequeños me contestaron de la siguiente manera. Espero les agrade. Bienvenido. La pregunta que se te va a realizar el día de hoy es, ¿qué opinas tú de que en la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos? Pues yo digo que está bien porque Dios dice que tenemos que perdonar y también tenemos que amar a los enemigos o amigos, enemigos, lo que sea. Muy bien, gracias. Está bien porque aunque nos peguen o algo, no tenemos que pegarle nosotros, sino lo tenemos que amar a nuestros primos o amigos. 3. Tengo que amar a mi primo. Si lo pega alguien, pues hay que amar a nuestro primo si lo pegan. Después de escuchar a nuestros pequeñitos que aparecieron en esta entrevista que les realicé, constantemente surge una frase en nuestra vida y es el de amar a tu enemigo. En muchas de las ocasiones nos cuesta mucho trabajo amar a nuestros enemigos y la primera frase que a lo mejor nos sale es el de no puedo. Eso que tú me estás pidiendo es no puedo. ¿Por qué, Señor, me estás solicitando que yo ame a mis enemigos? ¿Tú te das cuenta, Padre? Le podemos preguntar que si tú me estás diciendo que ame a nuestro enemigo, aunque me haya pegado, qué difícil situación, ¿verdad, chicos y chicas? Es en la que nos encontramos. Es un gran lío porque a veces nuestra mente o nuestro corazón no quiere amar a esa otra persona que a lo mejor nos ha lastimado, ¿verdad? Pero el Señor en su palabra nos vuelve a recalcar, ama a tu enemigo. Y nos vuelve a surgir a lo mejor alguna palabra en donde digamos, es que Señor, es que me hace enojar mucho. No puedo, Señor, no puedo amar a ese enemigo. Pero nuevamente el Señor nos está hablando que con ese amor precioso para indicarnos que tenemos que amarlo a pesar de todo. Y así podemos ir diciendo, ama aunque se burle de mí, Padre. Efectivamente, el Señor nos vuelve a contestar que sí, ¿verdad? Que es necesario amarlo a pesar de esas circunstancias. Pero Señor, es que a veces me dice mentiras o a lo mejor hasta me ha robado algo, me quitó algo que a mí me gustaba mucho o rompió lo que yo traía en mi mochila o mi juguete favorito. Pues sí, la palabra de Dios nos está recalcando en Mateo 5:43 al 45 que es muy importante que nosotros pongamos ese amor de Cristo en nuestro corazón para que podamos amar aún a nuestros enemigos, no solamente a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que nos hacen algo agradable, con los que convivimos día a día y nos llevamos muy bien. No es solamente amar a estas personas a las que amamos. Es necesario hacer ese esfuerzo de lo mismo que Cristo nos enseñó, porque Él murió por todos nosotros ahí en la cruz, no importando que fuéramos unos pecadores. Él derramó su sangre preciosa ahí en la cruz, a pesar de que hubo gente que lo lastimó, que lo agredió, que lo ofendió, que no creía en Él, que se burlaba, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo los perdonó y nos amó
a pesar de todas las circunstancias. Así es que no se pierdan la siguiente clase porque también va a estar muy interesante, puesto que en estos días hemos estado hablando del amor que necesitamos dar a todos con los que convivimos, sean buenos o sean malos. Y pues les agradezco su atención, chicos. Nos vemos la próxima. Una vez más estamos aquí para adorar y bendecir el nombre del Señor. Reciban un saludo de la familia Rangel. Hoy en esta tarde me acompaña Michelle, me acompaña Santiago. Gracias a Dios por sus vidas. Y queremos ofrecer una adoración, una alabanza al Señor, juntamente con todos ustedes ahí en casa. ¿Bien? Pero no sin antes quiero, por favor, si usted tiene su Biblia ahí a su mano, quiero que por favor cite ahí en Salmo 116. Este salmo me gusta mucho porque va a ver usted porque dice unas cosas muy bonitas. Dice así: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Mientras nosotros vivamos, hermanos, tenemos que invocar al Señor. Sabemos ciertamente que estamos pasando momentos difíciles, momentos en los que no hemos podido reunirnos en la casa del Señor, pero eso no va a importar que nosotros callemos, en que nosotros dejemos de adorar al Señor. Yo quiero invitarle que usted adore al Señor con todo su corazón allí donde está, ¿verdad? Porque el Señor dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Bien? El versículo 18 nos dice: el Señor cumplirá, al Señor cumpliré mis votos y si en su presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Vamos a dar un tiempo de alabanza al Señor. Quiero que se ponga de pie ahí donde está, con sus hijos, con su esposa o con su esposa, en su sala. Se ponga de pie y vamos a adorar al Señor. ¿Amén? ¿Qué les parece? Y vamos a empezar cantando este canto precioso para el Señor. Aleluya. Pues tú, glorioso, eres, Señor. Levante su voz y cántelo con nosotros. Pues tú, glorioso, eres, Señor,
perseguía, y de mi caballo echó a la mar, y él lo perseguía, y de mi caballo echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Tenemos un Dios victorioso, un Dios invencible, que guarda a su pueblo de todo peligro, aleluya. Y sin duda Él te ha guardado a ti y te ha guardado a mí, aleluya. El Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo. El Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo le canto y le alabo, porque sé que me protege, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Vamos a decirle una vez más, el Señor vencedor, el invencible. Gloria a Dios, aleluya. El Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo. El Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya. Él no nos deja desamparados. A su nombre, a su nombre, a su pueblo, su victoria, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Él es el Señor vencedor, el invencible. ¿Usted lo cree? Diga un amén ahí en su casa. Y hoy en esta tarde queremos seguir adorando al Señor. Yo le voy a pedir de favor que ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos. Y por un momento piense en el Señor y dígale: Señor, estoy aquí en mi hogar, estoy aquí en mi casa, Padre. Quiero adorarte, Padre, quiero exaltarte, quiero reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Y decirte que tú mereces toda gloria, toda honra y todo honor. Ahí donde está, levante sus manos y cierre sus ojos. Quiero
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Espero que estén bien con su familia. Bueno, ahora vamos a meditar un poco más a través de la palabra de Dios. Y hoy traemos un tema que se titula Conociendo a Dios. Vamos a ver qué tan importante es conocer a Dios. Amén. Entonces vamos a ver nuestra cita base, que es Jeremías 9, 23 y 24. ¿Sí? Jeremías 9, 23 y 24, y dice la bendita palabra así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios, que Dios tome control de esta enseñanza, que use mi vida para poder traer palabra a nuestra vida. Amén. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Padre, por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando, Padre, en cada uno de nosotros, obrando en mi vida, en la vida de los que están escuchando, en la vida que lo van a escuchar, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre, sino haga aquello para lo cual tú la mandas, Señor bendito. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Ok, hermanos. Entonces vamos a ver la importancia que tenemos que conocer a Dios, ¿sí? Dios dice aquí la palabra de Dios que Dios quiere que lo entendamos y que lo conozcamos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nada más sabemos de un Dios, pero no le conocemos, ¿sí? Entonces muchas veces no entendemos a Dios, no entendemos por qué suceden cosas, por qué permite cosas a nuestra vida, porque no le conocemos y por eso no entendemos por qué pasan las cosas, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que si Dios, hay gente, más bien no nosotros, sino la gente del mundo, dice que si Dios fuera tan poderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Y dejaríamos de sufrir, pero la gente del mundo no entiende, ¿verdad? Que es imposible que Dios acabe con el mal. No es que Él no pueda acabar con el mal, sino que es necesario el mal en esta tierra. ¿Para qué? Para que podamos entender lo bueno de lo malo. Si no hubiera cosas malas, no pudiéramos entender lo bueno. Entonces, el mal tiene que prevalecer en esta tierra, porque somos una raza caída. Una raza que va al mal, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice esas ideas o tiene ese tipo de ideas porque no conoce a Dios, ¿sí? Otros dicen que si Dios fuera bueno, no hubiera permitido ciertas cosas, ¿verdad? Otros dicen que, por ejemplo, lo que estamos pasando de la pandemia, dicen que Dios ya perdió el control de la humanidad, se le salió de las manos, pero no es así. Y todo ese tipo de ideas, todo ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Es porque no se conoce a Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios tiene control de todo y que a su tiempo todo esto va a pasar y que todo eso está pasando con un propósito, ¿sí? Específico de parte de Dios. Entonces, si no tenemos un conocimiento bíblico de Dios, vamos a vivir una vida errónea, hermanos, con errores, con ideas erróneas como las que le acabo de decir, ¿sí? Y depende de cómo concibamos a Dios, cómo entendamos a Dios, va a ser nuestra forma de vivir y de actuar, ¿sí? Si nosotros pensamos que no existe Dios, pues vamos a vivir como si no existiera Dios y vamos a hacer lo que queramos, ¿sí? Hay gente que es atea y dice que no hay Dios y vive como quiere, ¿va? Hay personas que creen, que se dedican a la maldad, que se dedican al robo, al atraco,
y cuando van a hacer sus robos o sus atracos se encomiendan a Dios y le piden que los cuide, les piden que les ayude a que se logre bien ese atraco o ese robo, ¿sí? Pero ¿por qué tienen esos conceptos? Porque no conocen a Dios. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él no se agrada de la maldad. Dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, eso sucede ¿por qué? Por una falta de conocimiento de Dios. Pero en el pueblo cristiano también hay falta de conocimiento de Dios, ¿sí? Porque se han inmiscuido diferentes conceptos erróneos que los hemos adoptado, ¿verdad?, o unas doctrinas erróneas en las cuales hemos creído o hemos pensado que son correctas y vivimos de esa forma. Pero cuando vemos que no es así, pues nos llegamos muchas veces a frustrar o a desanimar. Por ejemplo, la gente dice, en especial los testigos de Jehová dicen que Dios es amor. Y que si Dios es amor no puede mandar a sus hijos al infierno. No puede mandar a su creación a sufrir, ¿sí? Pero ellos no entienden que no solamente Dios es amor, sino también es un Dios justo, ¿verdad?, que tiene que castigar el pecado, ¿sí? Porque Dios es todo amor y gracias a Dios porque Dios es amor, ¿sí? Gracias a Dios porque Él nos amó antes de habernos conocido. Gracias a Dios porque dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Pero si nada más nos quedamos en el lado del amor de Dios, ¿en dónde dejamos su justicia? ¿Dónde dejamos, ¿verdad?, su ira? Porque también Dios es un Dios que se aira, ¿verdad?, que se enoja, ¿sí? Un Dios que tiene que castigar, ¿verdad?, todo lo malo. Un Dios que muchas veces nos disciplina, a veces nos da nuestras nalgadas, pero todo es por amor, ¿verdad? Todo es por amor. Entonces, a veces tenemos ese mal concepto de que Dios es amor y todo tiene que ser amor, ¿no? El caminar del cristiano va a tener problemas, va a tener situaciones difíciles, va a tener situaciones a veces que nos roben la paz, así como en estos momentos de la pandemia, ¿va? Que al principio pues sí nos robó la paz, al principio nos metió miedo, al principio no sabíamos qué hacer, pero pues con el tiempo empezamos, ¿va?, a retomar fuerzas, a retomar la fe, a escudriñar más la palabra, y al recordarnos el Espíritu Santo su palabra, a recordarnos que Él tiene el control de todo, a recordarnos que somos sus hijos y que Él no permitirá ciertas cosas si no es con un propósito o con un motivo, pues todo eso empieza a traer fe, paz, tranquilidad a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos o nada más nos inclinamos por el lado del amor. Y ese es el error muchas veces que pasa en el cristianismo, ¿va? Que pasa en el cristianismo, que a veces nada más exaltamos un lado de Dios y nos olvidamos del otro lado. Nos vamos a los extremos, ¿va? Exaltamos mucho el amor de Dios y dejamos a un lado su justicia de Dios. Y cuando hacemos eso, pues vamos a errar, vamos a tener problemas, ¿sí? Vamos quizás a hacer doctrinas erróneas, que en lugar de hacernos un bien, nos van a hacer un mal. Entonces, por eso es esta prédica de esta noche, hermanos, de que conozcamos a Dios, ¿sí? Que conozcamos sus atributos, que conozcamos de su carácter, ¿verdad? Dios ponía en mi corazón esto desde hace tiempo y le pido a Dios que Dios me ayude, ¿verdad?, a dar ese tema. Me gustaría dar más adelante los atributos de Dios, ¿verdad? Que Dios es un Dios fiel, ¿verdad?, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, es soberano, ¿sí? Entonces, me gustaría más adelante dar ese tipo de temas para que podamos conocer más a Dios, para que podamos conocer el por qué Él a veces permite ciertas cosas, el por qué suceden ciertas cosas. A veces pensamos que Dios no está atrás de ellos, pero Dios está atrás de ellos, porque Dios controla todo. Nada sucede, dice la palabra de Dios, que un pajarillo no puede caer al suelo si no es por la voluntad de Dios. Entonces todo está en control de Dios. Aún Satanás, aún la maldad, Dios no va a permitir algo malo sobre nuestra vida o sobre su pueblo o sobre su iglesia si Él no lo permite, ¿sí? Así como le pasó al siervo Job.
Satanás tuvo que pedirle permiso, autorización a Dios para poder tocar a Job. Y a veces eso se nos olvida, ¿eh? Entonces, vemos que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Pero que tiene que castigar el pecado, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos 11:22, dice así la palabra de Dios: mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ¿va? Aquí nos muestra los dos lados opuestos de Dios, ¿va? La bondad y la severidad. Dios es un Dios bondadoso, gloria a Dios, pero también es un Dios severo, que castiga, ¿va? A veces pensamos que Dios no castiga. Yo cuando inicié en el cristianismo me decían, Dios castiga. Decía, no, si Dios es puro amor, no. Pero cuando conoces a Dios, entiendes que también Dios castiga y disciplina, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad?, que se rebelan contra Él, aquellos que lo rechazan, ¿verdad? Entonces dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, es decir, para los que lo rechazan, para los que no quieren nada con Él, para los que piensan que Él no existe, ¿sí? Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo aquí les hablaba a los romanos, ¿verdad? Les decía que pues los romanos muchas veces o en aquel tiempo pues empezaron a creer mucho. Y él les decía, no, tranquilos, Dios ha tenido mucha bondad sobre nosotros, sobre ustedes, pero no se crean más que los judíos. Ellos, Dios va a tratar con ellos porque lo han rechazado, no aceptan a su hijo, no han aceptado a su hijo, y pues va a ser severo con ellos. Pero con nosotros no, si permanecemos en esa fe en Cristo Jesús. Pero si no permanecen en esa fe, le dice Pablo, aguas, porque así como actuó con los judíos que rechazaron a su Hijo Jesucristo, así también puede pasar contigo. Entonces, Dios es un Dios bondadoso, pero también Dios es un Dios severo, que castiga, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente dice, va, que Dios no puede mandar a la gente al infierno a sufrir. Y no es que Dios los mande, sino ellos solitos se van. ¿Por qué? Porque rechazan al Cristo, rechazan a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces Dios quiere salvarlos, ¿sí? Muchas veces dicen que Dios, dice la palabra de Dios que Jesús no vino a condenar, ¿va? Y que nosotros no debemos de hablar de condenación, ¿no? Y sí es cierto, Jesús no vino a condenar, pero quiero decirte que aquel que rechaza a Jesús, aquel que no quiere nada con Jesús, Dios lo condena y lo manda al infierno. Así dice su bendita palabra. Entonces, ese es el problema de no conocer a Dios. Ese es el problema de no conocer la palabra completamente, ¿sí? Porque a veces nada más nos agarramos de un solo lado y olvidamos el otro lado de Dios. ¿Y qué pasa? Si pensamos que nada más Dios es amor, pues vamos a vivir como queramos. En fin, que Dios no castiga, en fin, que Dios es tan bueno que no va a pasar nada. No, sí pasa. Sí. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cómo vivimos, cómo actuamos. Porque cada acción va a tener una reacción. Y eso lo vemos con el pueblo de Dios, ¿verdad? Me llega a la memoria ahorita el libro de los jueces. Dice en los libros de los jueces que cada que el pueblo de Dios abandonaba a Dios y se iba sobre otros ídolos, Dios los entregaba, ¿verdad?, a sus enemigos, y eran cautivos, ¿verdad?, y sufrían y los esclavizaban, y cada que Dios levantaba a un juez, pues los liberaba. Pero podemos ver en el libro de jueces que Dios se enojaba, se airaba y castigaba al pueblo judío, ¿sí? que es el pueblo de Dios. Lo castigaba. ¿Por qué? Porque hacían cosas que no le agradaban a Dios, ¿sí? Entonces es importante conocer a Dios, hermanos, en todo su carácter. Es importante conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, ¿verdad?, para que nosotros podamos formar un concepto, ¿verdad?, un concepto bíblico en nuestra vida.
y no estemos dudando, ¿por qué Dios obra así? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucede esto? Muchas veces tenemos muchas dudas, muchas preguntas porque no conocemos a Dios. No conocemos la forma de actuar de Dios. No entendemos por qué están pasando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Entonces vamos a ver algunos conceptos erróneos, hermanos, algunos conceptos erróneos que han permanecido o se han infiltrado en la iglesia de Cristo. Y que, como decía al principio, en lugar de hacernos bien, nos hacen mal. Y son conceptos que se van a los extremos, que nada más ven un solo lado de la palabra de Dios y olvidan el otro lado de la palabra de Dios. Y uno de esos conceptos, ¿verdad?, erróneos o doctrinas que tienen algunas iglesias es que ellos piensan y dicen que las personas buenas no les va a pasar nada malo, ¿sí? Pero no es así, la palabra de Dios no dice así. Entonces muchas veces nosotros pensamos que si nos portamos bien, si obedecemos a Dios, si asistimos a una iglesia, servimos en la iglesia, pues por hacer todo eso bueno que le agrada a Dios, pues jamás nos va a llegar un mal. Pero no es cierto. No es cierto, hermanos. Esa doctrina es una doctrina errónea, es un concepto erróneo que no es bíblico, ¿sí? A través de la palabra nosotros podemos ver, ¿verdad?, gente buena, temerosa de Dios, perfecta, pero que Dios permitió que les pasaran cosas malas. Y uno de esos fue Job, ¿verdad?, el siervo Job. Job, Dios le dio delante de Satanás, ¿verdad?, lo exaltó y dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si no hubiera sido así lo que dijo Dios de Job, Satanás luego le hubiera dicho: no es cierto, no es ni temeroso ni es... No, Satanás no dijo nada, él dijo: sí, cierto, así es Job. Entonces podemos ver que Job era un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el siervo Job? Vino una gran prueba. Y todos conocemos esa prueba que le pasó a Job, donde se le mueren sus hijos, su ganado, ¿verdad? Y pues al último, pues él cae enfermo, ¿sí? Entonces, pensamos, o esa idea errónea de que por ser buenos no nos va a pasar nada, no es bíblica, no es cierto. Tanto cristianos como no cristianos, mientras permanezcamos en este mundo caído, en este mundo de maldad, siempre va a haber cosas malas que nos lleguen a suceder, ¿sí? Y tenemos ese mal concepto, ¿por qué? O esa mala doctrina, ¿por qué? Porque no conocemos a Dios, ¿sí? Entonces, como no conocemos muchas veces la soberanía de Dios, pues no entendemos, ¿verdad?, por qué nos pasan cosas malas. Pero quizás Dios esté tratando en nuestro carácter. Quizás Dios esté probando nuestra fe, ¿sí? Quizás Dios esté disciplinándonos. O quizás Dios quiere que a través de esa situación difícil, a través de esa enfermedad, a través de escasez, a través de esta pandemia, Dios quiere que tú te agarres, que yo me agarre más de Él, que le busquemos más. Entonces, Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas para los que aman a Dios les son para bien. Entonces, todas las cosas malas que le pueda suceder a un cristiano, siempre van a ser para bien. Siempre, hermano. Yo lo tengo... En mi vida personal lo tengo bien comprobado. Todas las cosas que me han sucedido, todas las cosas que en el momento parecieron malas, que al momento fueron tristes, que en el momento me preocuparon, que por el momento no me dejaron dormir, a su tiempo pude ver que en Dios resultaron para bien. ¿Sí? Entonces, la palabra es clara, hermanos. Todas las cosas para los que aman a Dios les son para bien, hermanos. Entonces,
esa idea o ese concepto de que a los cristianos o a la gente buena no le va a pasar nada malo es mentira, no es bíblico, ¿sí? Otro ejemplo que podemos ver es a un Pablo, aún a nuestro Señor Jesucristo. Él no le pudieron encontrar nada malo y aún así sufrió por nosotros, ¿va? Aún así le pasaron cosas tremendas, ¿sí? Entonces, que este concepto, ¿verdad?, no sea algo que nosotros creamos, ¿verdad? Entonces, este concepto no es verdadero, hermano. Aún por muy bien que nos portemos, por muy bien que caminemos en las cosas de Dios, siempre van a pasar cosas malas en nuestra vida, pero en Dios siempre van a ser para bien. ¿Ok? Otro concepto erróneo que podemos ver que se ha infiltrado en el cristianismo es que los cristianos no se enferman. Hay iglesias o hay doctrinas que tienen esta doctrina que dicen que el cristiano, dicen que por las llagas de Jesucristo somos sanados. Amén, por las llagas de Jesucristo somos sanados. Pero ellos se van al extremo. Ellos dicen que el cristiano ya no se tiene que enfermar y que si se enferma es por causa de un pecado. Pero no es verdad. Eso no es bíblico, ¿sí? Entonces, esa doctrina, ¿verdad?, en lugar de hacer un bien, ha hecho mucho mal, ¿sí? Porque cuando llegamos a enfermarnos, cuando llega una enfermedad a nuestra vida, pues pensamos que Dios ya no nos ama, ¿verdad? O pensamos, así como Job le dijo a Dios, pues revélame mi pecado, ¿verdad? Revélame mi pecado, porque pues, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué he hecho de malo para que tú me tengas así? ¿Sí? Y a veces así pasa con el cristiano, ¿verdad? Llega a venir una enfermedad y empieza, pero ¿por qué, Señor? Si yo te sirvo, si yo diezmo, si yo... Pero porque tenemos ese concepto, o esa idea errónea, o esa doctrina errónea de que los cristianos no se enferman, pero no es verdad, ¿sí? Bíblicamente podemos ver que Pablo se enfermó, ¿verdad? Él le llegó una enfermedad a los ojos, que Trófimo dice así, Trófimo también se enfermó, Timoteo también se enfermó, ¿verdad? Entonces, hombres de Dios, grandes hombres que eran usados por Dios, se enfermaron. Entonces, podemos ver que ese es un concepto erróneo, ¿sí? Conocía o supe de un pastor de que él tenía esa doctrina. Tenía esa doctrina que decía que los cristianos no se tenían que enfermar, ¿sí? Que porque ya Jesús había pagado por nuestras enfermedades. Y amén. Dios ha pagado por nuestras enfermedades, y por eso cuando oramos en el nombre de Jesús la gente es sana, ¿sí? Pero no quiere decir que nosotros no podamos enfermarnos, ¿sí? Entonces es una doctrina que se va al extremo, ¿va? Entonces no es verdad que el cristiano no se deba de enfermar, no. Hay otra doctrina también muy peligrosa, de la superfe, ¿verdad? De la superfe, gente que pues no quiere ir al doctor, al médico. No, yo no voy al médico, Dios me va a sanar. Sí, Dios te puede sanar, pero no solamente sobrenaturalmente, sino también Dios sana a través de la medicina, a través de los médicos, ¿sí? Una vez platicaba con una persona y decía, no, es que me detectaron esto, y ya el doctor, pues vaya bien con un especialista, hermana, y que la trate y que le dé su buen medicamento para que pues... No, yo creo, y qué bueno, o sea, me admiraba su fe, pero era una fe errónea, ¿verdad? Es una fe errónea que queremos que Dios todo lo haga sobrenaturalmente, pero para eso Dios creó la medicina, para eso Dios creó la ciencia, ¿sí? Porque estamos en un mundo caído. Si no hubiera sido así, pues ¿para qué crea los médicos? ¿Para qué le da la sabiduría a los médicos? ¿Verdad? Entonces, son medios que Dios usa para traer un beneficio al pueblo de Dios como la humanidad, ¿sí? Entonces, hay gente que cree esas doctrinas erróneas y en lugar de hacerles un bien, así como el testigo de Jehová, que piensa que ellos no aceptan la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque dicen que el pecado está en la sangre. Piensan que el pecado está en la sangre. Y muchas veces gente ha muerto por eso, por falta de una transfusión de sangre. Entonces es un error, ¿verdad? Son errores, ¿por qué? Porque no se conoce a Dios, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra para no caer en esos errores, para no caer en un fanatismo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Él quiere que le conozcamos, ¿verdad? Que le conozcamos para evitar ese tipo de errores, ¿sí? Entonces, hermano, si tú llegas a estar enfermo, si tú llegas a... no hay problema, puedes ir a un médico. Hay gente, ¿verdad? O hay ideas también que dicen pues, que los psicólogos, pues no. También no es, un cristiano no puede ir a un psicólogo. Mentira. Mentira. El psicólogo es como un médico, ¿sí? La especialidad de los psicólogos, ¿cuál es? ¿Sí? Si tú te enfermas del estómago, ¿con quién vas? Con un médico. Pero también hay enfermedades de la mente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos llegamos a enfermar emocionalmente, mentalmente, ¿con quién nos mandan los médicos? Con un psicólogo, ¿verdad? Porque ellos son los que están capacitados para las enfermedades mentales. Amén. Entonces, llegamos a caer muchas veces en cosas erróneas, ¿verdad? Cosas erróneas que, pues, en lugar de un bien, nos hacen un mal, ¿verdad? Yo he conocido testimonios, ¿verdad? Testimonios de familiares, de conocidos, que pues han tenido familiares pues, que han tenido que ir a un psicólogo, ¿verdad? Para que les den medicamento porque son muy nerviosos, son muy ansiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también he conocido testimonios donde Dios los ha sanado sin la ayuda de un psicólogo, pero pues eso ya es en la soberanía de Dios. Dios puede sanarte sobrenaturalmente y Dios puede sanarte a través de un psicólogo o de un médico, pero a fin de cuentas la gloria y la honra es para Dios. Amén. Entonces, esas ideas erróneas pues se han metido, hermano, en nuestras iglesias, en el cristianismo, y en lugar de hacer un bien, pues muchas veces hacen un mal al cuerpo de Cristo. Otra doctrina errónea que se ha metido en la iglesia o en el cuerpo de Cristo es acerca de la oración de fe, de salvación, ¿sí? A veces todos aquellos que compartimos el evangelio, llevamos a Cristo a otras personas, ¿verdad? Pues entendemos esto y conocemos esto. Entonces, otra idea errónea es que todos aquellos que hicieron la oración de fe y de arrepentimiento, pues son salvos, pero no es así, ¿sí? Una oración no te salva, el que te salva es Cristo, ¿sí? Entonces, muchas veces erróneamente creemos que porque la gente hace una oración de fe, ya es salva. Hay gente que sí, porque lo hace con todo su corazón, pero hay gente que no, ¿verdad? La otra vez veía que decía un evangelista que deberían que ellos meditaban, ¿verdad? En el por qué en sus campañas de evangelismo, el 80% de la gente que iba a esas campañas, pues jamás se paraba a una iglesia, que solamente era un 20 o un 10% de la gente que tenía una verdadera conversión, ¿sí? Y ellos decían que pues estaban analizando el cambiar la forma de hacer evangelio, ¿sí? Porque muchas veces las personas pensaban que por haber hecho una oración de fe ya eran salvas, ya no necesitaban nada, ¿sí? Y eso pasa desgraciadamente en el cristianismo, ¿sí? Es, por ejemplo, yo he llevado, Dios me ha dado me ha permitido llevar a gente a los pies de Cristo y nosotros hacemos esa oración de fe, ¿verdad? Nosotros llevamos a que la gente haga esa oración, pero en mi experiencia yo he podido ver que mucha gente de esa, ¿verdad?, ha hecho la oración, ha dicho con sus labios que Jesús es el Salvador, pero podemos ver que pues no hay un cambio en sus vidas. Siguen en sus adulterios, ¿verdad?
siguen en sus mentiras, siguen en sus borracheras, ¿sí? Y la pregunta es esta, ¿verdad? Si una persona que levantó la mano e hizo la oración de fe, pero no hay un cambio en su vida, la pregunta es, ¿será salva? ¿Verdad que no? No. Porque dice que por sus frutos le conoceréis. Entonces, es una mentira, ¿verdad? Que por hacer la oración de fe, de salvación, ya eres salvo. No. No. No es suficiente con hacer una oración de fe, hermanos. No es suficiente, sino tiene que haber en verdad un cambio, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, para que podamos decir, es salva, ¿sí? Es salva. ¿Sí? Y ahí viene la mentira, porque a veces llevamos al compadre y hace la oración de fe, de arrepentimiento, pero después de un año el compadre sigue con sus adulterios, sigue de borracho, sigue con sus mentiras, ¿verdad? No cambia y se muere. ¿Y qué decimos? Ay, gracias a Dios aceptó a Jesucristo. Nos engañamos a nosotros mismos. Podemos ver que aunque haya hecho ese hombre esa oración de fe, pero si no hubo un cambio en su vida, si no hubo un arrepentimiento genuino en su vida y entregó su vida a Cristo después de 1 año, 2 años, podemos decir que esa persona no fue salva, aunque haya hecho esa oración de fe. Entonces, esa es un concepto erróneo, ¿eh? Que solamente con hacer una oración de fe ya la gente se va. No, mentira. No es suficiente. Tiene que reconocer a su Señor como su Salvador, ¿verdad? ¿Y qué es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador? Señor, que Él ya no va a hacer lo que Él quiera, sino va a hacer lo que le diga su Señor. En los tiempos bíblicos, ese término de Señor, pues era conocido, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos bíblicos existía la esclavitud. Y aquel que era esclavo de un amo o de un señor, no hacía lo que él quería, sino hacía todo lo que el amo o su señor le ordenaba. Entonces, ellos lo entendían bien, pero nosotros muchas veces no lo entendemos. Y si lo entendemos, pues no queremos llevarlo a cabo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, es porque, así como decía Pablo, ahora ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, ¿sí? Ya no hago lo que yo quiero, ya no vivo como yo quiero, ahora vivo como me dice mi Señor. Entonces podemos ver que ese concepto es un concepto erróneo, ¿verdad? Que tiene un tanto por ciento de verdad, pero un tanto por ciento de mentira. Entonces tenemos que ser bien claros, ¿verdad? La misma palabra nos dice Juan 2, primer carta de Juan 2:4, dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mateo 7:21 dice así, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hebreos 12:14 dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Todas esas citas que le acabo de leer, no dice que aquel que hizo la oración de salvación, no, aquí nos dice los requisitos, ¿verdad? Dice que el que no hace la voluntad de Dios es un mentiroso, que no hace los mandamientos de Dios es un mentiroso. Dice también la otra, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo aquel que hizo una oración de fe, ya salvo, ¿sí? Entrará en el reino de los cielos. Dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, no es suficiente, hermanos, una oración. ¿Sí? Y ese es el error. Ese es el mal concepto que se tiene. Hizo la oración, ya salvo. Mentira. Una oración no te salva. Amén. Otra doctrina errónea que se ha metido, otro concepto erróneo que podemos ver muy común en el cristianismo, es la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que tiene un porcentaje de verdad, pero tiene un porcentaje erróneo también, ¿verdad?
Esta doctrina de la prosperidad nos habla de que Dios nos quiere hacer ricos, nos quiere prosperar. Y sí, cierto, amén. Gloria a Dios, porque Dios no nos sacó de las tinieblas a la luz para seguir igual. Dios nos sacó con un propósito. Y uno de los propósitos de ese es que prosperemos, que crezcamos en el Señor. No solamente espiritualmente y económicamente, pero los que predican esta doctrina o enseñan o se basan solamente en esta doctrina, se olvidan, ¿verdad?, de lo espiritual. ¿Y qué pasa con este tipo de gente? Que nada más se enfoca en lo material y hacen un lado lo espiritual, ¿verdad? Entonces se van a un solo lado y olvidan el otro lado, así como los que dicen que Dios es amor, pero olvidan que también Dios es un Dios severo que castiga al mal. Entonces ese tipo de gente nada más se enfoca en que Dios quiere prosperarte, Dios que sí, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere hacer rico, amén. Pero lo más importante para Dios no es que tú seas rico, que seas próspero. Y eso lo vamos a ver en Efesios 4:13, que dice así la bendita palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es verdad que Dios nos quiere prosperar, es verdad que Dios quisiera ver a todos sus hijos que sean ricos, pero lo más importante para Dios es formar la imagen de Cristo en nuestra vida. Eso es lo más importante, ¿sí?, para Dios. No importa que no seas rico, no importa que no prosperes, pero que la imagen de Cristo, su amor, su bondad, su misericordia esté formada dentro de ti. Ya la hicimos. Ya la hicimos, hermanos. Cuando lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, ¿qué cree que nos pregunte nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos millones hiciste? ¿Cuántas casas tuviste? ¿Cuántos carros compraste? No. La pregunta que Él nos va a hacer, ¿cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? Esa es la parte más importante que Dios tiene para nosotros. Formar a Cristo dentro de nosotros. Que nos parezcamos más a Cristo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues como somos hijos de un rey, tenemos que vivir como un rey, amén. Y si fuera así, hermanos, la pregunta es, ¿Jesús quién era? ¿Hijo de un rey? ¿Hijo de Dios? Sí. ¿Cómo vivió en esta tierra? Él es ejemplo para nosotros. Él es ejemplo. Y con ese ejemplo podemos echar por debajo la doctrina de la prosperidad. Él sí nos quiere hacer ricos, ¿verdad? Pero no es lo más importante, ¿sí? Él no está centrado en que tú seas rico, y no, Él está centrado en formar a Cristo. Y si Dios te hace rico y si Dios te prospera, gloria a Dios, disfrútalo. Pero no te quedes solamente ahí, enfócate en buscar parecerte más a Cristo, hermanos. Entonces podemos ver que hay doctrinas, hay conceptos erróneos que en lugar de hacernos un bien nos hacen un mal. Este tipo de doctrina nos lleva nada más a poner nuestros ojos en lo material, en lo de este mundo, y nos desvía de la vista de lo espiritual. Dice la palabra de Dios que es mejor que hagamos tesoros en los cielos, ¿sí? Entonces tenemos que equilibrar, ¿verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios para no irnos solamente sobre un lado, ¿verdad? Y olvidar el otro lado de la palabra de Dios, para ser ¿qué? Equilibrados, hermanos, ¿sí? No solamente busquemos la riqueza, sino también busquemos el reino de Dios. La palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo que tú necesites será añadido. La riqueza, la prosperidad son una añadiduría que Dios nos va a dar si buscamos el reino de Dios, ¿sí? Entonces, este concepto, hermano, ha hecho mucho mal a la iglesia. Ha hecho muy mal a la iglesia, ¿por qué? Porque la gente solamente se ha enfocado, ¿qué? En lo terrenal.
en lo material y se ha olvidado de la santidad, se ha olvidado de la humildad, se ha olvidado del servicio a Dios, ¿verdad? Y se enfocan solamente en trabajar y se enfocan solamente en hacer dinero, ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no tengo esto, no tengo aquello, pues no puedo ser un hijo de Dios. Es una mentira. Es una mentira. Entonces nos desvía, ¿sí? Nos desvía, hermanos. Entonces podemos ver que hay conceptos erróneos en las cosas, en el pueblo de Dios. Y como no conocemos a Dios, hermanos, pues, ¿qué pasa? Pues nos comemos todo, ¿verdad? Nos comemos todo, ¿sí? Cuando empezó a tener auge esta doctrina, pues muchos ministerios lo adoptaron y se empezaron a enfocar solamente en la prosperidad y les pedían y pacta con Dios y tantas cosas, tantas cosas que hacían estos hombres, ¿verdad? Y lo único que buscaban era pues sus riquezas, ¿verdad? Entonces dice Oseas 4:6, fíjate lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí aquí Dios nos dice a través de esa cita, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento, porque no conocemos a Dios. No nos importa conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, y eso nos lleva a errores, a vivir una vida o vivir un cristianismo erróneo, como estas prácticas o estos conceptos que les acabo de decir. Juan 8:32 dice así, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer a Dios y solamente lo vamos a poder conocer a través de Cristo, no a través de una religión, no a través de un estudio secular, no, solamente a través de Cristo y de su Espíritu Santo vamos a poder conocer a ese Dios que nos ama, que dio a su Hijo por nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos buscar y conocer a Dios. Dice la palabra que leímos al principio, dice así, dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entonces, de lo que se agrada a Dios es de ¿qué? De que tú seas rico, de que seas próspero, no, sí, también sí se agrada, pero lo más importante es de que tú le conozcas, ¿sí? Porque de qué sirve que tú y yo prosperemos, seamos ricos si no vamos a tener la sabiduría para manejar bien ese dinero. En lugar de una bendición va a ser una maldición. Por eso es importante que nosotros nos metamos a conocer de Dios, que busquemos de Dios para que podamos manejar bien esas riquezas, para que podamos manejar bien esa prosperidad, para que el ego no nos domine, para que el orgullo no nos domine cuando seamos prosperados. Así como dice una cita, que no nos olvidemos de Dios cuando Él nos haya bendecido, nos haya dado vacas, nos haya dado terrenos, así dice su palabra, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios para poder manejar esas riquezas, para poder manejar esa prosperidad. Y Dios quiere que le conozcamos, hermano. Dios quiere que le conozcamos. Y solamente es a través de Cristo Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, yo quiero conocer más de Dios. No sé tú quieras conocer más de Dios. Y pues esa nada más es una introducción, ¿verdad? Para Dios ha puesto en mi corazón que dar los atributos de Dios en las próximas enseñanzas, clases que me toque dar, ¿sí? Entonces, si Dios quiere, para el miércoles que me toque dar mi enseñanza o mi clase, pues estoy pensando dar la soberanía de Dios o la fidelidad de Dios. Cuando empezamos a conocer la fidelidad, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, se nos abre un panorama. El conocer a Dios nos va a traer paz, nos va a traer gozo,
nos va a traer confianza. En estos tiempos de pandemia necesitamos eso, meternos más con Dios, conocer más a Dios. Y cuando tú conoces a Dios vas a empezar a tener paz. Entonces, hermano, yo te invito a que busquemos de Dios. Y así lo esperamos el día de mañana, jueves. Le toca predicar para el culto de damas a nuestra hermana José, y para el culto del domingo también los esperamos, hermanos. Y pues también esperamos, ya ansiamos que llegue el 2 de agosto para poder reunirnos nuevamente en la iglesia y poder vernos, ¿verdad? Y seamos prudentes, hermanos. Y acatémonos a esas instrucciones que nos están dando a través de esos videos, ¿verdad? Si hay alguien enfermo, pues no asista a la iglesia, ¿verdad? Personas de 65 años, pues quédense en casa, ¿sí? Niños, quédense en casa, el uso de cubrebocas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todas las recomendaciones que nos den, acatémoslas, hermanos, ¿verdad? Esperemos que esto acabe pronto y puedan regresar los ancianos, los niños, y podamos reunirnos nuevamente como familia en Cristo. Bueno, hermanos, se me acabó el tiempo. Oramos rápido y damos gracias a Dios. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, amado Padre, porque queremos conocerte más, Padre. Queremos conocer tu soberanía, tu fidelidad, Padre, tu gracia, tu amor, Señor. Sabemos que el conocerte, Padre, va a cambiar nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de ver la vida, Señor. Revélate, Señor, a nuestra vida, Padre. Revélate a mi vida, Señor. Quiero conocerte más y más. No solamente un conocimiento intelectual, Señor, sino una revelación a mi vida, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre, papá. Amén y amén. Bueno, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas tardes, mis amados hijos y hermanos. Es un gozo poderles dar esta agradable noticia, ya que nuestro gobernador, ¿verdad?, del Estado de México nos dio el anuncio que ya podemos regresar a nuestras diferentes congregaciones. Así es que, hermano, estaremos, ¿verdad?, regresando primeramente Dios, y aunque no hemos dejado de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestros diferentes hogares. El salmista David, Juan, deseaba con anhelo, dice que ardientemente, en el Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y agradecemos al Señor porque no hemos dejado de alabarle, sino ahora, hermano, esperamos que pronto nos podamos reunir. Ya para el día 2 de agosto estaremos reuniéndonos a las 11 de la mañana. Recuerda que es importante, hermano, que también llevemos a cabo los protocolos que necesitamos para poder ingresar a nuestro templo. Amén. Así es que nuestros hermanos indicados de este menester estarán dándote el anuncio a continuación para que vayamos y nos reunamos con los protocolos que necesitamos para podernos reunir. Así es que, hermano, si no hay otro cambio de nuestras autoridades, estaremos reuniéndonos primeramente Dios el día 2 de agosto, 11 de la mañana. Estaremos viéndonos primeramente Dios ese día. Dios les bendiga, un abrazo y un beso para todos ustedes, amados hijos. Bendiciones. Hola hermanos, Dios les bendiga, espero que todos estén muy bien. Es para mí un gozo poderles compartir este mensaje tan importante para todos. Sé que ya estamos ansiosos por regresar a nuestra amada iglesia para deleitarnos en el Señor. Pero debido a la situación en la que nos encontramos y en obediencia a nuestras autoridades,
nos vemos en la necesidad de presentarte un protocolo de higiene y seguridad a implementar en cada una de nuestras actividades. Por ello, les pido en el amor del Señor que sigamos cada una de las indicaciones para que tengamos un regreso a casa con seguridad, fe y fortaleza para celebrar a nuestro Dios juntos y en armonía. Así es que prestemos atención a ellas. Es importante llegar media hora antes para empezar puntualmente nuestro servicio. Recuerda que la tolerancia máxima para el inicio del culto es de 10 minutos. Seamos puntuales. Recuerda que debes de asistir a nuestro culto con cubreboca. Es un requisito necesario e indispensable para poder ingresar al templo. Permitir el protocolo de sanitización que consta de formarse en fila manteniendo la sana distancia, que sería de 1.5 metros para ingresar al templo. Toma de temperatura. Lavado correcto de las manos. Sanitización corporal y de calzado. Aplicación de gel antibacterial. Si padeces alguna de estas enfermedades como hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, entre otros, evita asistir a los cultos. Nos importa tu salud. También debes de saber que no se permitirá la entrada a personas con gripe o fiebre. Es por tu seguridad y la de tu prójimo. Por sugerencia de las autoridades, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y niños no deben de asistir a los cultos. Son población vulnerable y queremos cuidarlos. Pero recuerda que seguiremos transmitiendo los cultos a través de nuestras redes sociales. Así que si estás enfermo, tienes niños o eres un adulto mayor, quédate en casa y disfruta del culto de forma online. Recuerda que en cuanto nuestras autoridades indiquen el regreso a la iglesia, debemos de acatar cada una de las medidas antes mencionadas para la seguridad de todos. Dios bendice la obediencia.